Llegó un cuento, llegó un cuento, llegó un cuento. ¿Y de qué será? Arriba, arriba el cuento, abajo, abajo el cuento, arriba, arriba el cuento, abajo, abajo el cuento. Y el cuento se llama Caracol Tornasol. Vamos a ver qué dice este cuento que lo escribió Anton Krems. Hacía mucho tiempo que la familia Caracol vivía en el viejo jardín. Allí la hierba crecía abundante. ¿Usted sabe lo que es abundante? Que crecía mucho. Y había mucha humedad que a los caracoles les encanta. Cuando la lluvia caía en forma de grandes gotas sobre las hojas de los árboles, salían de la concha para dar un paseo, pero nunca se alejaban demasiado. Mírenlos ahí, los caracoles. Miren lo que pasó. Tornasol se preguntaba muchas veces hasta dónde llegaba el jardín y qué había más allá. Su padre siempre respondía a esta pregunta impertinente diciendo que después del jardín no había nada, y su madre le decía que en ningún lugar estaría tan bien como en casa. Desde luego, no podía decirse que sus padres fueran grandes viajeros. Mírenla ahí, ella estaba muy curiosa. Pero cada vez Tornasol sentía más curiosidad y un buen día decidió recorrer el mundo. Le dio un beso a sus padres y entonces se despidió de sus vecinos, los caracolillos, y se fue sin parar de mover los cuernos. ¿No es maravilloso poder ir a donde quieras cuando llevas a casa a cuestas?, pensaba el caracol deslizándose feliz entre las tupidas plantas. Y miren lo que pasó. Me encantaría vivir siempre así, sin tener que quedarme en un lugar fijo. Pero Tornasol avanzaba tan lentamente y la concha le pesaba tanto que al cabo de 2 días largos todavía no había alcanzado el final del jardín. Y eso, que no estaba precisamente en los confines del mundo. Yo estaba muy cansada, chicos, a pesar de que solamente eran 2 días. Y miren lo que pasó. Si tuviera alas como las golondrinas o patas como los saltamontes, iría mucho más rápido. Suspiró tristemente cuando de repente la hoja sobre la que descansaba empezó a dar saltos por encima de la hierba. Y la hoja saltarina era en realidad una rana que quería darse un chapuzón en el río. Mírenla ahí. Y miren, puede que a los caracoles les encante que les caiga agua encima, pero desde luego no soportarán caer encima del agua. Demasiado tarde se oyó un ¡puf! Cuando la rana centró la cabeza en el arroyo y el caracolito comenzó: ¡ayuda, socorro, me estoy ahogando! Pero nadie vino a ayudarlo, ni siquiera la rana, que se había ido. Está en problemas esa caracol. Y por supuesto, Tornasol logró agarrarse a una especie de barquito un poquito oxidado que encontró. Era una vieja lata de conserva que olía a sardinas y no paraba de subir, bajar y dar vueltas. Y el caracol estaba muy, muy asustado. La corriente era cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y el arroyo se convirtió en un torrente que fue a parar en un gran río. Y el río a su vez desembocó en el mar. Y todo ello en menos tiempo del que había necesitado Tornasol para cruzar el jardín. Y miren lo que pasó. Tras un largo viaje, la lata de sardinas encalló en la arena de una playa donde vivían apaciblemente unas caracolas y lapas encantadoras. ¡Qué sorpresa! Se llevaron al ver a Tornasol. Mírenla ahí. ¡Wow! Miren, la encontraron ahí. ¿Y qué pasó? ¿Y de dónde vendrá? Se acercaron a Tornasol para preguntarle. Y él les contó la historia de su viaje. Vivió algún tiempo entre estos primos lejanos. Aprendió a nadar, a comer algas, a beber tacitas de agua del mar y otras muchas cosas que los caracoles del jardín no suelen hacer normalmente. Miren ya.
Pero un día, Tornasol sintió muchas ganas de volver a casa. Extrañaba a sus padres, así que volvió a dar las gracias a sus amigas y se despidió con un saludo desde el barquito de sardinas y se fue para su casa. Y otra vez tuvo que viajar durante meses. Y al cabo de un año, un día llegó al viejo jardín donde se reencontró con sus padres que la esperaban. Ahora ya podía quedarse para siempre a su lado. Ya sabía que al final de su jardín había muchas cosas más, pero que se quería quedar en su hogar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se acabó. Con mi dedito digo sí, con mi dedito digo no. Digo sí, digo no. Y este cuento se acabó.